pregunta que todo esto plantea, el propósito de esta entrevista y de todas las preguntas que he hecho sobre Epstein se remiten a una pregunta central. ¿Quién gobierna el mundo? ¿Quién toma las decisiones y en nombre de quién? Esta idea de que, ya sabes, hay ciento y tantos estados-nación, cada uno actuando por su cuenta, no es cierta. Entonces, ¿qué es cierto? Sí. Esto podría indicar esa vía. Sí, sabes, una de las cosas que, si volvemos a los años 80, digo, es una época tan fascinante, porque en el escándalo Irán contra a Mike Pence le gusta señalar esto, y es genial en todo lo de Epstein en los 80 y en general. Muchas de las jugarretas de inteligencia que ocurrían en ese entonces es que, ya sabes, realmente ofrece una ventana a la pregunta que estás haciendo ahora. ¿Quién gobierna el mundo? O sea, ¿quién está realmente a cargo de todo lo que pasa? ¿Cómo se estructura el poder y cómo opera? De verdad, ya sabes, en el mundo. Y si te remontas a las audiencias de los comités Church y Pike y luego a la administración Carter, donde trae al almirante Stansfield Turner para dirigir la CIA y le da la directiva de reducir los compromisos operativos de la agencia y lo que hace en el campo, empezar a centrarse más en, ya sabes, en lo que Truman pensó que se metía, un grupo de analistas para mantener informado al presidente mientras tomaba decisiones. Y según todos los indicios, hasta donde sé, el almirante Turner intentó hacer ese trabajo con entusiasmo. Llegas al punto en que para los años 80, la capacidad de la CIA para operar está bajo mucho escrutinio y limitada de formas que nunca antes lo había estado. O sea, te remontas a los 50, 60 y 70 y digo, eran unos vaqueros. Sí, le daban LSD a los elefantes. Sí, claro, exacto. Lo que quisieras, visitaban, ya sabes, a Jack Ruby en la cárcel y lo volvían loco, o sea... Claro, es justo en ese momento, cuando sus actividades se restringen y están bajo escrutinio, que empiezas a ver el surgimiento del sistema que tenemos ahora, que aparece una y otra vez cada que terminamos en un lugar como Ucrania o donde tienes instituciones como la Fundación Nacional para la Democracia o USAID, muchas de estas organizaciones que, ya sabes, no son la CIA. Tienes como a uno de los exdirectores de la Fundación Nacional para la Democracia registrado en una entrevista, casi presumiendo en su tono diciendo, hacemos todos los trabajos que la CIA solía hacer. Y así Claro. que se subcontrató. Ya sabes, la CIA está bajo escrutinio. Coordina con la CIA y otros. 100%. Claro. Entonces, ahí tienes a tipos como Epstein que, ya sabes, no son economistas o financieros contratados por la agencia, con oficina y rango GS de la CIA o similar. Son freelancers, mercenarios. Hoy para la CIA, mañana para el MI6. Al día siguiente podrían trabajar para el Mossad o la Inteligencia de Defensa de Israel. Y esa es una de las cosas que mucha gente quiere oír, que era un agente de esta organización y como que tenerlo todo bien atado y claro así. Y puede que haya trabajado más para una que para la otra. Tenía más lealtad a una que a la otra. Al ver sus conexiones, de las que hablaremos, quizá haya conclusiones que sacar. Pero él era uno de estos tipos que era una especie de mediador independiente que sería utilizado por las comunidades de inteligencia de países que, ya sabes, supongo que no iría a trabajar para la inteligencia rusa en los años 80. Pero como dijiste, ya sabes, la idea de que hay ciento y tantos estados-nación independientes actuando todos en su propio interés, eso es una ficción hoy, fue una ficción ayer, fue una ficción en los años 80. ¿Dónde está exactamente la línea? Cambia de década en década según lo que pase. Pero, ¿dónde está la línea entre la CIA y el MI6? Son diferentes, ya sabes, compiten entre sí de varias maneras y demás. Pero, digo, decir que son dos agencias independientes totalmente separadas que actúan por su cuenta. Y digo, eso obviamente simplemente no es cierto. Y entonces, Epstein era un activo de esta red de agencias de inteligencia que harían estas cosas juntas. Su participación en el escándalo Irán contra era muy profunda. La parte monetaria del escándalo Irán contra, una de las personas que Douglas Leese le presentó, además de Robert Maxwell, fue Adnan Khashoggi, cuyo apellido probablemente le suene familiar a la gente por las noticias recientes. Era el columnista o editorialista del Washington Post, que fue descuartizado en pedacitos en la embajada turca por... Embajada saudí. O la embajada saudí en Estambul, por ya sabes, los saudíes que se lo habían llevado. Y
Adnan Khashoggi era su tío y él era como él, ya sabes, él es el verdadero Khashoggi. Solo hay como 4 familias que controlan el mundo. Hasta ahora tenemos a los Bush, los Barr, los Khashoggi. Es como que todo, pero todos se repiten en esta historia. Incluso los Khashoggi son un ejemplo de lo que hablo aquí, donde, ya sabes, es útil, como que estaríamos hablando de alguien que no fuera Adnan Khashoggi si su nombre fuera Adnan al-Saud. No es de la realeza, es un intermediario. Estas personas son intermediarios porque eso es lo que necesitas. Necesitas que cuando se llega a un punto se vuelven descuidados, demasiado públicos, hacen cosas que llaman la atención para que puedas deshacerte de ellos sin que sea tu primo o hermano el que cause un conflicto interno real. Y eso pasó. Adnan Khashoggi fue a la cárcel, pero era como la versión de cómic de tu multimillonario árabe, con un estilo de vida muy extravagante y decadente. Todo de oro, un yate gigante y loco que luego compró Donald Trump, de hecho. Pero Adnan Khashoggi era, y de nuevo, esto son noticias de dominio público, no tienes. Tenía un harén. Todo el asunto, como que todo lo que pienses que alguien así sería, eso era él, era la personificación de eso, así era él. Aunque al parecer era un musulmán muy devoto, lo cual parece una contradicción. Pero no pretendo entenderlo. Además, según quienes lo conocieron, un buen tipo. Sí, no es curioso, ¿verdad? Un buen tipo.